Bueno, aquí estamos. Sí, La verdad es que estuve viendo hoy muy atento en relación a este 2 de abril, de cara a el tratamiento de una fecha que obviamente homenajea básicamente a quienes combatieron frente al Imperio Británico y a la OTAN, pero que obviamente no fueron responsables de ningún tipo de torturas, etcétera. Digo, ¿por qué? Porque el 2 de abril pone en foco lo que siempre el CECIM ha diferenciado. Por un lado, militares como, por ejemplo, Astiz, que venían de secuestrar, torturar, asesinar a Dagmar Hagelin, por ejemplo, una chica sueca que confundieron con otro, a vender o, si se quiere, entregar bebés nacidos en cautiverio en la ESMA, etcétera, con aquellos que, sin tener ese pasado, combatieron con hidalguía contra, efectivamente, un ejército muy superior en el marco de una decisión tomada por una dictadura genocida, en aquel momento dirigida por Galtieri. Eh, por lo tanto, siempre es importante diferenciar estos dos aspectos. Y eso lo hizo también el informe Rattenbach, o Rattenbach, cuando consideró a los responsables de haber realizado esa aventura bélica como irresponsables y pasibles incluso de ser condenados a fusilamiento, producto de la impericia, la improvisación, la ausencia de una planificación estratégica de la guerra, etcétera. Y como bien vos dijiste, Sandra, no lo dice el informe Rattenbach, pero queda como conclusión de ello simplemente para tratar de que la dictadura genocida continúe en el marco de una potencial y ridícula victoria la sobre la patriótica. OTAN, Ujú. ¿no? Entonces, por un lado, poner y decir y subrayar que esos casi 500 argentinos que cayeron en combate son héroes, incluso en el marco, obviamente, de las decisiones absolutamente cuestionables de la dictadura militar de haber llegado a una guerra sin la más absoluta posibilidad de triunfo, ¿no? Segundo, las Malvinas per se y el Reino Unido per se eh, tienen en la historia de nuestro país una carga simbólica imprescindible. Malvinas, ocupada en 1833, cuando momento en el cual se expulsa a los, en ese momento, argentinos que vivían ahí, supone una causa básica de soberanía de la Argentina, pero también de América Latina. Es la presencia de un país colonialista en nuestra patria grande y también, obviamente, en uno de sus componentes que es nuestro país, la República Argentina. Esta diferenciación para muchos es muy difícil. El otro día, si no me equivoco, fue Carlos Raimundi, y con muy buena memoria recordó que Raúl Alfonsín fue en época de la misma guerra, cuando la euforia mentirosa de un engaño genérico diferenció esto, ¿no? Por Ujú. supuesto que Era las muy difícil Malvinas son. hacerlo en esa época, era muy difícil, había que tener mucho coraje para separar las Y cosas. la verdad es que hay que decirlo, Alfonsín lo hizo. Y Carlos, como un buen tino, reflexionó sobre esa decisión tan difícil, en la cual incluso se juega la vida, Alfonsín, que era reivindicar las Malvinas, pero cuestionar una guerra a todas luces ridícula, ¿no?
Y ese cuestionamiento, como el que podemos hacer nosotros en la actualidad contra los generales genocidas, de ninguna manera debe poner en duda nuestro amor por esa tierra irredenta que permanece bajo la ocupación de un país que ha hecho del colonialismo, el esclavismo, el imperialismo y las matanzas y las invasiones, junto con su hijo Estados Unidos, su práctica de enriquecimiento más habitual. Dicho esto, eh, voy a recordar, o por lo menos para algunos que no sepan, que hoy el actual presidente de la Argentina, Javier Milei, fue a Plaza San Martín, en una Plaza San Martín vacía, por supuesto, ya casi en los límites de la clandestinidad para no avisar a ningún patriota o argentino que vaya a putear a el actual mandatario, dio un discurso de 6 minutos. En ese discurso, por supuesto, y quiero aclarar lo que esto significa, se puso del lado de los kelpers, se puso del lado de los ocupantes ilegales de nuestra tierra. Nosotros, en nuestro país, hay extranjeros viviendo en distintos países de nuestro país, pero en ningún lugar esos extranjeros consideran que es un país diferente a la Argentina. Bueno, en este caso, estos extranjeros que desde 1833 ocupan nuestras Islas Malvinas, lo hacen en nombre de una potencia ocupante. ¿Qué dijo Javier Milei? Que espera que cuando este país sea una potencia, a la cual por supuesto dijo que iba a hacerlo muy pronto gracias a su gobierno, Por ¿eh? supuesto. Eh, los kelpers elijan, y ahí está el Tu concepto determinación. de traición a la patria, elijan estar en la Argentina, en el Reino Unido. Los argentinos que conocen incluso la Constitución Nacional saben que ningún ocupante puede elegir otra cosa que tener la ciudadanía del país en donde está, sin permiso. En este caso, efectivamente, los kelpers británicos no tienen ningún derecho a elegir nada. Lo único que tiene que hacer el Reino Unido es entregar esas islas y ver si nosotros, los argentinos, autorizamos a alguien, además de nosotros mismos, por supuesto, a vivir en ese lugar. Eso es muy importante entenderlo. Pero para eso Hoy, tenemos que ser de vuelta dueños de casa. En este momento no así es, somos pero dueños de hoy, casa. incluso dirigentes patéticos del PRO cuestionaron a Javier Milei por estas palabras, ¿no? Sí, cayó muy Eh, mal el discurso. porque en realidad no es una equivocación, no es ignorancia, No. es coherencia con lo que ha dicho en su momento Macri respecto a que, bueno, a quién les interesan las Malvinas, son un peso, lo que ha dicho Patricia Bullrich, que podemos entregarla por vacunas, y lo que sistemáticamente ha dicho el propio Milei en relación a cuestionar la soberanía sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestra soberanía, queriendo, buscando la extranjerización, porque para él todo se resuelve en términos de dinero. Si quisiese Estados Unidos comprar una provincia, obviamente que el señor Milei estaría absolutamente de acuerdo porque se sentiría más cerca del país que ama, idolatra y que pretende viajar nuevamente estos días, viaje o no, para recibir los premios. Si llega a viajar, será eh, en la 10ª vez que va a Estados Unidos en un año y pico, un año y medio. Todo con la Eh, nuestra, ¿eh? Todo con la nuestra, para recibir efectivamente, premios pedorros. de los 17 viajes al exterior, 10 se consolidarían como un tránsito directo a el país de sus sueños y de toda la oligarquía de nuestro país que reniega de la soberanía de esta patria.
Y acá hay otros elementos que me parece importante también de hoy. Eh, un capitán, hoy secretario de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de Defensa Nacional, ¿eh? Em, ha sido el encargado ¿eh? de rendir homenaje a las Malvinas. Eh, ¿Dónde? es- este capitán fue acusado de torturas en las Malvinas y fue separado como jefe de batallón de infantería de Marina número 5 con asiento en Ushuaia, en su momento por Nilda Garré. Es muy importante estos mensajes porque los tipos que hoy siguen siendo investigados y cuyas causas se encuentran en la Corte Suprema y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos son reivindicados por personajes como el actual ministro de Defensa, ¿eh? Respecto a quien expresa la soberanía de Malvinas. Muy contradictorio, obviamente, con quienes durante todo el día de hoy han repudiado el mensaje ambiguo, pro-británico, de un personaje como Javier Milei. En la Constitución argentina existe un artículo número 1 que se llama de disposiciones transitorias, y quiero leerlo, es cortito. Dice: la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescindible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Este es el artículo 1 de las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional, que el actual presidente no solamente parece desconocer, sino que traiciona. Ujú. Existen artículos en la Constitución Nacional referidos a la traición a la patria, y uno de ellos remite a violar esta Carta Magna. Es indudable que un personaje como Milei no ha hecho otra cosa después de un año y medio que cagarse constantemente sobre los principios de este acuerdo, este pacto social, institucional, que supone una constitución, que son las reglas del juego básica de todo argentino. Lo hace con discursos, pero también con prácticas al no plantear lo que esta constitución le exige, que es la permanente tarea de pedir, exigir y demandar algo imprescriptible respecto a nuestras Islas Malvinas. Y quiero terminar, Sandra, obviamente con un homenaje a quienes entregaron su vida, a todos aquellos que sin formación militar, estoy hablando de gente de mi generación, la mayoría eran del año 62, 63, yo soy del 61, conocí a muchos soldaditos que fueron y quedaron arruinados en términos muchas veces psicológicos, por haber visto una tragedia, una superioridad militar tan impresionante en aquel momento del Reino Unido, en épocas que recuerdo, obviamente para toda mi vida, que existía la posibilidad de contar con ayuda militar, por ejemplo, de la Unión Soviética, y que los generales, obviamente genocidas, nunca iban a aceptar, y que hubiese permitido por lo menos que los argentinos quedaran instalados en las islas, sin duda. Lamentablemente, esos mismos genocidas que decidieron esa guerra son corresponsables, juntos con los británicos, de los caídos, y son únicamente responsables de las torturas, los
el hecho de que los hagan a muchos soldaditos colimbas, estaquearlos en la noche, hacerlos comer basura y otras centenas de causas que son irreproducibles, pero que necesitan justicia sobre todo para los que están vivos. Lo de las Malvinas no deja de ser para mí y para muchos, no para Milei, no para la derecha argentina, que se rasga las vestiduras con un patriotismo de vacas y si se quiere, de negocios, sino de aquellos que sufrimos que una parte de nuestro cuerpo esté siendo en este momento eh, cortada por nada más ni nada menos que el país que siempre ha querido desde 1810 hasta acá quedarse con parte de nuestra geografía. El homenaje entonces a todos los soldados, a los oficiales que no torturaron y que pelearon con dignidad, y sobre todo a todos aquellos que siguen latiendo en una lógica antiimperialista, anticolonial, y que reivindican la lucha por la soberanía como parte del enfrentamiento con la brutalidad del Reino Unido y sus socios de la OTAN. Gracias, Jorge. Primera tanda, el jugo de limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.